Al entrar en una habitación que nunca había entrado antes, miro alrededor, girando a diferentes partes de la habitación, hasta que veo un objeto que me intriga. Lo primero que veo es su color. Si yo no me meto en una reflexión más profunda de su color al definirlo como amarillo, mentalmente alineo todas las cosas amarillas que conozco, incluyendo una de mis pelotas de tenis amarillas cuando tenía 7 años de edad. Me mudo a la forma del objeto. El objeto tiene una bisagra que puede o no darse vuelta. Puede que me distraiga con las funciones de las palancas. Sin embargo, pongo mi atención allí y me pregunto acerca de la función de eso. Gran objeto rectangular de color amarillo con las palancas de primer orden, que se llaman bisagras. ¿Por qué está el gran objeto amarillo rectangular con palancas allí? Mentalmente respondo la pregunta. Ha permitido que vaya dentro de esta habitación y puede estar abierta o cerrada. ¿Y qué más puede que sea que una puerta? Mi etiquetado es completo. Ahora tengo que pasar al siguiente objeto de la habitación. Temple Grandin, el cerebro autista. Bien, en el segundo bloque vamos a seguir hablando de autismo, pero ya en la etapa de la adolescencia y entrando a la adultez, porque como siempre decimos, el autismo no termina cuando uno es niño, ¿sí? Hablamos siempre de la infancia autista, pero en realidad la persona que está dentro del espectro autista va a vivir en ese espectro toda su vida. Bien. Tienen fama de que no les gusta estar con gente, de que les gusta estar solo, de que no les interesa relacionarse con los demás. ¿Es así? ¿Prefieren estar solos? Depende. Depende porque a veces sí, porque socializar, como habíamos dicho antes, implica un esfuerzo, ¿sí? No es algo que nos viene naturalmente. Implica un esfuerzo consciente para poder hacerlo, sí. Incluso cuando queremos socializar, porque como toda persona, hay momentos que queremos socializar, pero esa falta de habilidad, de no saber, al que no nos viene naturalmente, la habilidad social, hace esto que incluso cuando queremos socializar, preferimos apartarnos, porque no, para esquivar, bueno, en el caso mío, los casos de bullying, me alejaba de los demás, porque no, es más fácil estar solo, porque no, al no entender qué es lo que está pasando en un entorno social, preferimos optar por lo que menos daño causa, si se quiere, y sí, o sea que si es que preferimos estar solos, depende. En la mayoría de los casos sí, pero de que también nos gusta estar con otra persona, y también sí, hay veces que sí, no es que preferimos vivir en una isla desierta en el medio del océano donde no hay nadie, porque no es tan así tampoco. Pero esto, cuando buscamos estar solos, y esto también es una anécdota, va a lo personal, pero también tiene que ver con esto de poder recargarnos, porque porque también lo social, como es un esfuerzo, hay que descansar, tenemos que tomar nuestro tiempo para descansar, para poder hacerlo, porque sí. No sé si contestas la pregunta. Perfecto, perfecto. Cuando alguien se te acerca, te habla, muchas veces no responden, parecieran que ignoran al otro.
¿Por qué muchas veces no contesta cuando alguien les habla? También depende. Si es una persona que nos está buscando hacer mal, cuando se nos acerca, eso de no contestar, de hacernos lo que no nos damos cuenta, es una defensa, es una forma que tenemos de defendernos. Y cuando no, cuando una persona se nos acerca sin mala intención, a veces no sabemos qué responder y perdemos todo el tiempo pensando en qué contestar y no llegamos a ningún lado y claro, y quedamos así como que algo dejó de funcionar, si se quiere. Bien. ¿Cuál es la mayor dificultad que te trajo estar en el espectro? Acordate que estamos hablando de adolescencia, inicio de la adultez. Bien, bueno, la mayor dificultad, como veníamos diciendo, socializarnos. Es un obstáculo tremendo. Implica un esfuerzo mayor, requiere años de socialización con los demás. Y sí, yo diría que es eso, que es la cuestión social y lo demás. También puede haber dificultades en otros lados, en el aprendizaje también pueden haber algunas dificultades, pero todas cosas que tienen solución, vienen en segundo plano a lo social. Eso sí es la dificultad mayor, sí. Sabemos que las crisis pueden suceder también en la adolescencia y en la adultez. ¿Cómo podemos ayudar a una persona con una crisis sensorial? ¿Qué sí y qué no debemos hacer? Bueno, una es que para una persona que tenga una crisis sensorial, lo inmediato, lo que más ayuda es reducir lo que le están sobrecargando los sentidos. Si es un ruido, bueno, trata de cortar con el ruido. Si es una luz que le está sobrecargando la vista, de cortar la luz, todas. Tratar el síntoma, si se quiere. Lo que está produciendo la crisis es lo que hay que arreglar, si se quiere. Lo mejor que puedo ofrecer en este caso. Sí. Dentro de la complejidad que implica ser una persona dentro del espectro, en este mundo, ¿qué tan posible es llevar una vida, llamémosle, normal? Bien, es posible con la socialización correcta, con el acompañamiento correcto, con el apoyo de los demás. Sí, es muy posible. Se puede llevar una vida muy sana y así como se le dice, normal. Y a medida que, bueno, ya cuando somos adultos, la cuestión cambia. Es un alivio tremendo el ser adulto, porque la presión social de los chicos y de los adolescentes cuando sos adulto casi desaparece. Pero sí, para contestar la pregunta, sí, es posible y se puede hacer. Implica un esfuerzo, sí, pero se puede, sí.
Habría que saltar la adolescencia, vos decís. Claro, preferiblemente sí, pero no tenemos máquina de tiempo, así que bueno, ¿qué se le va a hacer? Hay que aprender. Claro, hay que aprender, sí. Bueno, al hablar de procesos de aprendizaje, hay que entender que la persona con autismo será capaz de aprender con o sin apoyos adicionales. ¿Cómo aprende una persona con autismo? ¿Cuál es la mejor forma de acompañar su formación académica? Bien. Una que encontré que me funcionó a mí, y esto tiene que ver con otras personas en el espectro, tiene que ver con esto de cuanto más claridad se puede tener para las consignas, ¿sí? y lo demás, preguntas más cortas si se quiere, consigna más clara, andamiaje visual para los trabajos, eso ayuda un montón porque muchas veces somos de aprender visualmente, ayuda mucho, claro, material concreto, sí, que acompaña a lo visual, lo demás. Esta cuestión de la literalidad, porque tomamos todo literal, cuesta un esfuerzo tremendo no tomar las cosas literalmente, que también puede servir como una herramienta cuando las consignas de trabajo, por ejemplo, si se pueden poner de forma literal, es una ayuda tremenda. Sí. Te voy a hacer una pregunta que no está acá. ¿Sirve la anticipación, las agendas dentro del aula? Sí, porque las agendas también implican un conjunto de reglas, ¿sí? Y esto, ¿qué hace? A nosotros nos encantan las reglas, porque hace que todo sea mucho más fácil. Sí, o sea que una agenda ayuda. Sí, es una ayuda, también digo, tremenda. Bien. Vamos a hablar de reglas de juego, entonces. Las reglas de juego claras le facilitan la lectura del entorno y la socialización. Sí, para nosotros es un punto de apoyo importante, porque como había dicho antes, no podemos leer lo no verbal, ¿sí? Y esto, lo que vos decís, ayuda, porque al saber las reglas, más o menos tenés por decirlo de una manera, tenés de dónde agarrarte para poder hacer las actividades, lo demás. Sí, o sea que las reglas, sí. Digamos que lo que le molesta es, o no sé si molesta, perdón, sí, la falta de experiencia. Lo que les molesta es no saber qué va a pasar, o sea, esa falta de anticipación. Por eso las reglas son lo que ustedes, digamos, les encanta porque los ordena de alguna manera y saben qué va a pasar. Claro, las reglas son más bien como mapas para nosotros. Porque si no es estar completamente perdido, no sabemos qué está pasando y la regla esta, bueno, es un punto de partida si se quiere y sí, ayuda un montón. ¿Por qué? Porque nos ayuda a ordenar y como nos encanta el ordenamiento, que todas las cosas estén en su lugar, sí, las reglas ayudan en ese sentido, sí. ¿Y qué pasa cuando una regla cambia o se rompe? Más veces que no, un problemón. Claro, porque esa regla para otras personas esto tal vez no es un problema, pero para nosotros, que es lo único que tenemos para poder guiarnos
como digo, no sabemos cómo leer lo no verbal. Si se cambian las reglas, es como que nos quitaste el mapa. Así que sí. Si se cambian las reglas, con avisar o señalar que se están por cambiar las reglas, ayuda un montón, sí. Bien. Las preguntas tienen que ser concretas para que las puedas interpretar. ¿Por qué? Esto es algo que también se puede aprender. Si es concreto, es mejor sí, porque claro, sí, ayuda por la forma de procesar información que tenemos, que si puede ser concreto, bueno, mejor. Pero también lo no concreto, como por ejemplo instrucciones escritas, es como un músculo eso. Cuanto más lo ejercitas, más lo haces. En el caso mío, por ejemplo, que bueno, soy docente, las preguntas escritas y lo demás lo tengo que usar mucho. Cuanto más se hace, se puede aprender a usarlo y es una herramienta muy importante, pero sí, es algo que hay que aprender y si son concretas las cosas, sí, es una ayuda tremenda también porque se presta más la forma de interpretar las cosas que tenemos, que es más literal, más directo. Sí, o sea, si puede ser concreto, mejor, sí. Me imagino una docente tuya haciendo una evaluación y que te entregue la hoja y que vos no entiendas una pregunta, que te haya hecho una pregunta que tal vez no era lo suficientemente concreta o clara. ¿Qué herramientas tiene que tener un docente al momento de generar esas preguntas para una evaluación? ¿Qué consejos vos le darías? Bueno, en el caso de que sea concreto, no es una opción, sí. Una cosa que ayuda, por ejemplo, en lengua y literatura, que es una materia fundamental porque es la base para todas las demás, casi. Cuando los ejercicios de interpretación de texto y lo demás es una ayuda importante porque, como digo, es una forma de ejercitar ese músculo que es lo no concreto. Y claro, ese es un consejo. Ejercitar la interpretación de los textos. Pero sí, si el alumno o la alumna se puede acercar y preguntar una aclaración sobre la consigna o la pregunta del trabajo, con una aclaración muchas veces es suficiente, pero a largo plazo la interpretación de texto es más, claro, es una herramienta muy, muy importante, sí. Bien, vamos a hacer otro break y después vamos a seguir con el tercer bloque. Siguen estando habilitados las gaseosas y las delicatessen. Gracias.